tardes, amigos. Este es el programa Diálogo de Montonero. Hoy queremos tratar un tema que, según es cierto, no tiene un interés coyuntural como son las elecciones, las proyecciones de las encuestas, cómo van los candidatos, quién pasa a la segunda vuelta. Sí atraviesa toda la coyuntura del país. Sí tiene que ver con el presente y el futuro del país. En la Comisión de Energía y Minas del Congreso se ha aprobado un predictamen sobre la base de 9 proyectos de ley en el que se establece el concepto de concesiones ociosas. Es decir, se establece que los tiempos para explotar una concesión minera se reducen de 30 a 15 años, se incrementan los derechos que hay que pagar por cada hectárea por no explotar, y de esta manera se aceleran los mecanismos de reversión, no sé cómo llamarlo, de reversión es la palabra, mediante el cual el Estado vuelve a recuperar las concesiones que se han entregado al sector privado. El gran problema es que detrás de todo esto está simplemente lo que nosotros consideramos la liquidación del sistema de propiedad minera en el país, la liquidación de la minería moderna. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos espacios que supuestamente se consideran concesiones ociosas son los espacios que las empresas mineras formales han desarrollado mediante años y millonarias inversiones en exploración, espacios como reservas probadas de mineral. Es decir, en una concesión minera hay una zona donde se explota el mineral, pero hay otra zona donde las empresas van desarrollando una incesante exploración, porque es la única manera de ampliar las reservas probadas de minerales, sea en cobre, en oro, en plata. Es la única manera de ampliar la vida útil de la mina luego de pagarlas, los préstamos que una empresa suele tener con el sistema financiero internacional, luego de pagar las obligaciones. Es la única manera de incrementar la rentabilidad de los proyectos mineros. Bueno, en estas zonas, de acuerdo a esta ley, pueden haber consideraciones o conceptos que caigan bajo el criterio de concesiones ociosas. Así se han producido invasiones en todo el corredor minero del sur, donde se produce el 40% del cobre nacional, en la provincia de Patás, en La Libertad. Y todo esto puede traer una gran convulsión social en el Perú, porque el precio del cobre y del oro está por las nubes. La gente puede lanzarse a invadir las concesiones mineras formales en medio de un proceso electoral. Todo esto consideramos que es una maniobra, un criterio especial que está desarrollando la izquierda en el Perú. Y bueno, por ese motivo, el día de hoy hemos convocado al señor Carlos Gálvez. Él es expresidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Él ha aceptado conversar con nosotros, le decimos buenas tardes y le preguntamos, como se dice, de frente al plexo solar, ¿qué significa esto de concesiones ociosas, señor Gálvez? Antes que nada, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, Víctor Andrés. A ver, este es un tema más complicado y de más impacto de que la gente considera. Este no es solo un tema minero. Esto es tan grave como la estatización de la banca. Ven a la figura, porque es exacta, o como las tomas de tierra antes de Velasco. Porque se pone en tela de juicio precisamente la propiedad minera, en realidad cualquier derecho otorgado por el Estado. Y yendo al punto, ¿qué cosa es lo que esta gente considera una concesión minera ociosa? Para empezar, lo que tenemos que explicar es que hay un proceso de prospección y exploración que toma años y que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Si estamos hablando de una mina subterránea de vetas, en realidad uno concesiona un área de interés geológico, pero uno va explorando y desarrollando
día a día, incrementando y reponiendo reservas. Déjenme ahí, no sé si puedo resumir lo que usted pretende señalar. Una concesión minera se hace sobre el descubrimiento de unas reservas probadas de mineral. Es que ahí es justamente donde está el problema. Es sobre la identificación de una anomalía que indica un potencial. Eso no son reservas. Voy a remitirme a un caso específico que a mí me gusta mencionar porque lo conozco muy de cerca. En Buenaventura, la mina Julcani con la que comenzó el ingeniero Alberto Benavides. Esto fue hace 72 años. Cuando él se hizo cargo de esta zona y la tomó primero en arrendamiento y después la adquirió, lo que allí encontraba era un potencial, una anomalía geológica interesante. Y lo que tenía de reservas probadas, probables, esa mina era de 3 meses De explotación. 3 meses de explotación, ¿no es cierto? Y salgo explorando cotidianamente, explotando y reponiendo, es que se ha pedido mantener esta operación durante 72 años. Claro. Estamos hoy día y esta mina sigue produciendo. ¿Por qué? Porque se va siguiendo una dieta, se va encontrando, se va perdiendo muchas veces por una falla y de eso se reencuentra porque para eso está la ciencia y la tecnología de los geólogos. Si no, sería muy fácil. Pues bien, cuando alguien hace ese esfuerzo, ¿qué cosa es lo que necesita? Seguramente va a necesitar hacer una inversión en una planta de tratamiento para crecer y va a tener que endeudarse. Claro, y ese endeudamiento con el sistema financiero. ¿Quién era uno de los Para endeudarse uno tiene que demostrarle al sistema financiero que uno tiene, ¿por cuánto tiempo tiene ese préstamo? ¿Por 5 años? Bueno, tiene que demostrar que tiene reservas probables por 5 años por lo menos. Si no, no te dan el Si préstamo. no te da ningún préstamo, ¿no es cierto? Entonces, allí comienza precisamente el problema. Lo que están pretendiendo ahora no ha sido ya aprobado en esto, pero están trabajando en la Eso comisión. fue dictamen en la Comisión de Energía y Minas. Pero ya están trabajando otro en el que quieren que se declare ocioso cualquier reserva de menos de 2 años. O de más de 2 años, perdón. De más de 2 años. O sea, cualquier reserva probada de mineral De más de 10 años que no está siendo explotada, ¿Qué tal? ¿no es cierto? Eso ya. Van a hacer opción. Bueno, yo le comento, yo lo que conozco, lo que me impresiona, por ejemplo, es el caso de la empresa minera Las Bambas. 10.000 millones de inversión. Ellos tenían 3 tajos, creo. Ferrobamba, el primero Chalcobamba y luego Sulfobamba. El tercer tajo, todo está invadido por la minería. Así Es decir, ¿cómo puede haber minería si una de las 10 empresas de minera más cobre del mundo queda invadida por la minería ilegal? Eso es imposible. Así es. Entonces, ahí hay pues justamente una manipulación. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a las esencias. El recurso mineral es propiedad de la nación. Propiedad de la nación significa de cada uno de nosotros, no de los que están en una determinada localidad. Y el Estado le otorga en concesión con una condición, que se explote de la mejor manera para que retorne en beneficios económicos para todo el país. ¿Quién es el que sea capaz de producir con el mayor retorno, la mayor rentabilidad, aporte más impuestos, pueda hacer más infraestructura, genere más beneficio al país? Ese ciertamente no es ese minero formal o ilegal. Esa es una empresa organizada, estructurada. Y es una empresa que pueda convocar alta intensidad de capital, Segura. alta intensidad de tecnología.
porque no solamente es la productividad en la explotación, sino cómo se preserva el medio ambiente para las generaciones futuras. Y eso requiere Alta intensidad de capital. Mira, hay una cosa que es importante y que nadie quiere mencionar, por lo menos la gente que está promoviendo, y dice, se han tomado las grandes compañías todas las concesiones, todo el Perú está concesionado. 14%, 15%. Si ustedes, mira, el territorio nacional son 128.5 millones de hectáreas. De estas, 18.9 millones de hectáreas tienen concesiones vigentes. Eso es el 14-15% del Así territorio. es, exacto. Hay como 53 millones de hectáreas que son áreas restringidas, porque son áreas naturales, porque son cuerpos de agua, por distintas razones. Y hay 56.2 millones de hectáreas de libre anunciabilidad, para que hagan cateo, prospección, lo que todos los mamoros en el Perú, hasta antes de esta oportunidad, han venido haciendo. O sea, todo ese territorio, ese espacio para hacer nuevos donuncios, para hacer nuevos proyectos. Un nuevo prospecto, claro que sí. Pero nadie quiere hacer eso. ¿Por qué? Porque ese es como el cuento que este ratito quería un sanduchito, ¿no es cierto? Propone ir a la bodega a comprar el pancito o el quesito, acá va y lo compra, acá prepara el sanduchito y este verdito se lo come. Claro, pero en realidad es un intento de expropiar. Vamos a llamarlo de esa manera. En realidad es un robo, ¿no? Porque es la expropiación del trabajo de años y de inversiones. Y gran certidumbre por día. Claro, y lo peor de todo esto, señor Gálvez, es que el sistema de concesiones mineras en el Perú, en el cual se encuentra un área con minerales, se hace un denuncio, aproximadamente son más de 10.000 hectáreas, creo, las concesiones, un poco más. Ahora, a ver, se puede concesionar por cuadrículas, cada cuadrícula son 100 hectáreas, Claro. ¿no es cierto? Pero esa es la otra cosa. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que, de acuerdo a la ley de minería vigente, se considera pequeño productor minero aquel que produce hasta 350 toneladas diarias. ¿Qué cosa es lo que están proponiendo ahora? Que los pequeños mineros o mineros artesanales sean categorizados así, si a tajo abierto producen hasta 5.000 toneladas diarias. ¿Qué pequeño número es eso? ¿Qué minero artesanal es eso? Precisamente, claro, pero Pero es que si es el rollo de Jarao, pues. claro, ahora, pero me gustaría que usted nos explicara esto, mire, si se aprobara el concepto de concesiones ociosas, imagínese usted todo el trabajo de exploración de las empresas que están en el corredor minero del sur, que producen el 40% del cobre nacional, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe dónde están esas nuevas reservas que se han descubierto por áreas de exploración. Entonces, si se aprueba ese concepto, en el acto se producen invasiones y asaltos. Sin duda, porque eso, por ejemplo, esos tajos abiertos de los que hablabas, las Bambas, Toquepala, Cuajone, Teladeco, los Chancas, todos estos tienen reservas para 30, 40, 50 años. Y llegan a decir que solamente se le da a respetar el área donde están explotando y el resto son ociosas. Y por lo tanto... Pero es que el concepto es tan laxo que da para todo. Así es. Y imagínese usted, está como una invasión de por medio, el político, campaña electoral. ¿Quién va a querer? O sea, se ha destruido el sistema de propiedad minera. Por eso es que dudo que esto es tan grave como el concepto de la estatización de la banca. Y lo que más me preocupa es que no solamente estamos partidos de izquierda haciendo esto, veo que Porqui también lo está promocionando. Entonces, yo ya no sé qué respeto a la propiedad y a la Constitución hay. Muy grave, ¿no? Muy grave porque, mire, yo quiero recordar que antes de la reforma de Velasco, que produjo
la segunda mayor expropiación de tierras del Perú. La primera fue luego de la independencia. Se le expropió a las comunidades campesinas y al mundo indígena. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Entonces, cuando se produjo en la reforma agraria de Velasco, se hablaba, la narrativa era igualita a esta. Se hablaba de que había concentración de propiedad en un pequeño sector, que había que, digamos, democratizar la propiedad. Hugo Blanco se lanzó a hacer las expropiaciones de tierra y al final vino la reforma agraria de Velasco y nos hundió en una pobreza, nos hizo perder casi la mitad del siglo XX. El PIB se cayó 30%, 60% de pobreza. Estamos en una situación algo parecida si esto se aprueba. Estamos provocando que una situación como esa se presente. No estamos en una situación igual, pero lo estamos provocando. Además, en un momento de altísima inestabilidad política, a punto de las elecciones, sin autoridad firme, acá se cambia de presidente jueves y domingo, los congresistas no sirven para nada, salvo honrosas excepciones, pero la verdad es que, y de los candidatos no quiero decir nada. Entonces, en esas circunstancias, es muy grave que se ponga en tela de juicio ciertos pilares de la democracia, ciertos pilares Porque institucionales. si se quiebra el sistema de propiedad minera, ¿por qué se va a respetar el sistema de propiedad agraria? No, una razón. Y el sistema de propiedad urbana. Pues, Se inicia la revolución bolivariana sin tomar el poder por una decisión del Congreso. Exactamente. Así es. Bueno, todo esto es gravísimo, pues es de una... Pero los partidos de la centro derecha, estos partidos que tuvieron un papel muy interesante en detener a Pedro Castillo, la Asamblea Constituyente de Castillo, ¿por qué no miran esto con más firmeza, con más seguridad? No sé, ¿por qué no se dan cuenta? Una reflexión sobre eso, señor Gálvez. Yo creo que se dan cuenta perfectamente de la situación. Lo que pasa es que su apetito por acercarse o mantener el poder es más grande que cualquier cosa. O sea, usted dice... Ellos quieren llegar a tener el poder o a retener el poder y después ya veremos cómo se hace. El cálculo electoral es más fuerte. Pero es que recordemos que hay gente que ha llegado al gobierno y al parlamento a ganar en un año lo que no había ganado en su vida. Y una vez que les picó el bichuto, es muy difícil quitárselo, ¿no? Ahora, señor Gálvez, el sistema de propiedad minera en el Perú es el mismo sistema de propiedad que es una gran concesión con miles de hectáreas, explotación en una zona, incesante exploración, porque es la única manera de pagar la deuda que se concibe en el sistema financiero internacional. Ninguna empresa formal tiene 1.200 millones de dólares o 10.000 millones de dólares en caja. Los tiene el sistema financiero internacional. Todos es flujos. Así es. Es la única manera de pagar esa deuda y darle rentabilidad a la empresa con exploración indetenida, incesante. Bueno, ese es el sistema de propiedad de Australia, de Canadá y de todas las potencias mineras. Sí. Sí, no hay otro sistema. A ver, ¿cómo hace uno para invertir a ciegas sin saber qué contenidos minerales hay en el subsuelo, a riesgo de todo, porque uno puede invertir todo y perderlo todo, ¿no es cierto? Sin siquiera tener la certeza de que en la zona, el área donde uno va a invertir y arriesgar todo, no le van a dejar el tiempo adecuado. Y cuando hablamos de tiempo adecuado, sabemos de proyectos que toman 30, 50 y 60 años. Entonces, Y la tramitología, que ese es precisamente el punto al que iba a ir. Si nosotros estuviésemos en un mundo o en un país en el que pide permiso y comienza a actuar al día siguiente, entendería que me ajochen por
por trabajar con mayor premura, con menos plazos. Pero acá no, acá hemos hecho de la tramitología una manía, y esa manía hace que los tiempos se dilaten. O sea, antes uno quería un proyecto minero, presentaba su proyecto al Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Energía y Minas resolvía todos los aspectos técnicos, los aspectos mineros, los aspectos sociales, los aspectos ambientales, etc. Ahora uno tiene que recorrerse medio universo burocrático para tener, por un lado, temas de cultura, por otro lado, la consulta previa que la maneja el Estado, no la maneja la empresa, y por otro lado tiene que hacer talleres participativos, y por otro lado de la gente de medio ambiente, y por otro lado la del agua. Al final son pues 400 permisos. Eso es una burocracia soviética, ¿no? Como era en la Unión De Soviética. esta manera conmemoró a más de 1,5 millones de empleados que no hacen nada, porque no hacen nada, ni siquiera firman un documento. Esa es una de las razones por las que acá estamos hablando del tema de Unión, pero en el tema de hidrocarburos es igual. Esa es la razón por la que no hemos sido capaces de iniciar un nuevo proceso de exploración de gas, por ejemplo, para reemplazar Camisea, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie firma. ¿Y por qué hemos pasado de tener 41 contratos en el año de exploración de hidrocarburos en el año de 2015 a tener 5 en el año de 2025? ¿Por qué no quiere firmar qué? Reducir pues la regalía, reducir el canon para que se vuelva atractivo. Todos los países del mundo están compitiendo. El único país que no ha descubierto un barril más de petróleo está poniendo dificultades o no reduce cuando están reduciendo lo demás las regalías y el canon. En el caso del sector minero estamos haciendo también las cosas más difíciles y poniéndolo cuesta arriba. Y entonces, ¿qué está pasando? Aquí lo que está ocurriendo es que, por un lado, tenemos oro por un precio alto. Por otro lado, tenemos gente que está invadiendo concesiones. Y por otro lado, tenemos plantas de tratamiento sin mina. Eso que ha generado un hueco negro que el Estado no está mirando. ¿Por qué? Son plantas que no tienen nada, no explotan ni exploran. No. Ellos compran y dicen, yo porque tiene reinfo. ¿De dónde viene el reinfo? No importa. ¿Quién es reinfo? Que esa es la patente de corso que el Estado ha permitido ya desde hace 20 y tantos años. Pero en fin. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Acá hay como deberíamos le llaman un loophole, un vacío en la misma tributaria, por ejemplo. Las empresas mineras formales tienen que pagar, además del impuesto a la renta, del 30%, 29,5% o 31% en algunos casos, tienen que pagar un impuesto extraordinario a la actividad minera, que es una tasa que es creciente, no es lineal, no es fija. En la medida que suben las utilidades, sube también la tasa. Y págueme regalía que también tiene esa tasa de crecimiento creciente, progresiva. Y tiene además que pagar lo que se llama el fondo de empleo, que sale de la participación de trabajadores, y todo eso sumado llega a prácticamente 50% de la renta generada. ¿Cómo se iba a tener el impuesto a la renta del 50%? Cuando estas operaciones la maneja un minero legal informal, pero no paga impuesto a la renta, ¿no? Y se le entrega o se le vende a una planta, esta planta no paga regalías, esta planta no paga impuestos extraordinarios del sector minero, esta planta también maneja dinero negro, ¿no? Y son acopiadores que mueven volúmenes como cualquier empresa formal.
y no necesariamente confiesan todo lo que tienen. ¿No es cierto? Pero te diré, no, yo soy pequeño en número, 350 toneladas. Ve toda la planta. Y esa tiene capacidad para 1000 toneladas probablemente. Pero eso no lo confiesan. Y entonces, ¿qué está pasando? En el mejor de los casos declaran parte, pagan solo el impuesto a la renta, 29,9%, y el 20% restante, legalmente, mi realidad, porque no tienen ellos de explotación, no hay un impuesto de determinado del sector menor, porque ellos no son menores, son plantas. ¿No es cierto? Entonces, ese es un sector, es una estafa al Estado y el Estado se está dejando y los congresistas que están promoviendo eso están promoviendo la estafa. Con tanto dinero que hay ahí, por eso es que hay tanto dinero negro, hemos hablado que en promedio del año pasado en oro 12.000 millones. ilegal, informal, llaman como quiera, la verdad es que me es indiferente, son 12.000 millones, de 12.000 millones. Digamos que lo que ha desaparecido es el 20% de 12.000 millones. Estamos hablando de 2.400 millones de dólares. Es una barbaridad. ¿No es cierto? Así es. Con 10% de eso tuvo comprados varios congresistas. No, gran parte de la vía pública. Bueno, La cosa es dramática, es evidente que la figura que usted hace, esta comparación con la estatización de la banca es absolutamente apropiada. Yo quiero decirle, un poco para culminar, ¿qué le decimos a los candidatos? A los candidatos presidenciales que tienen sentido común, que tienen buena voluntad, que quieren hacer algo positivo para el país. A ver, yo no me dirigiría a los candidatos, porque los candidatos en realidad son individuos con virtudes y defectos. Yo me dirigiría a los votantes, que son los que tienen que pensar en su futuro, en el futuro de sus hijos y de sus nietos, y que lo que quieren es tener un país próspero que sea capaz de otorgarles los servicios básicos adecuados y decentes, que puedan ir a un hospital y que sean debidamente atendidos y no que le den cita para dentro de medio año, que puedan ir a un colegio público y que ese colegio público tenga la calidad que tenía como cuando nosotros estábamos en el colegio, que los mejores profesores venían de ahí y que tengan los servicios básicos de agua, desagüe, pistas, puentes y que no esté pasando y la seguridad para que no ocurra. Para que todo eso se pueda manejar, nosotros necesitamos votar por candidatos que no estén metidos en eso, ni estén jugando con la posibilidad de abrirle el juego a informales y legales. No, el que no cumple la ley es ilegal. Eso por lo menos es castellano. De acuerdo. Entonces, tenemos que ser claros y es el votante el que tiene que ser consciente. De acuerdo, señor Ralli. Yo le agradezco infinitamente por esta interesante explicación sobre este concepto concesiones ociosas, ¿no? No puede pasar en el Congreso. Hay una cosa que es importante que yo no quiero dejar de mencionar. Cuando se habla de que se paga una regalía minúscula, o perdón, un derecho de vigencia minúscula, en estos momentos se paga $3 por hectárea por año. el derecho de vigencia es el derecho que uno paga, que uno vota por una hectárea que aumenta cuando no se explota el promedio. Que está sujeto precisamente a penalidades y que ayuda, además de los $3, a $150 por año por hectárea. Cuando no se produce Cuando no se ha llegado a la producción mínima anual. prevista, así es. Y ahora le quieren subir ese lugar de 3 a 12 en un lugar de 150 a $600 por hectárea por año. En esas condiciones, los que tenían, las empresas que tenían la previsión de hacer una inversión minera en el Perú nueva,
de hacer una exploración, de hacer un descubrimiento, de hacer un desarrollo, va a estar mirando a otro país. No va a venir acá. Y estamos compitiendo codo a codo con Canadá, Australia, Chile, incluso México. Exacto. Y ahora con Argentina. Exacto. Así que yo lo diría más bien a los burócratas que se fijen para la actividad minera con qué países deberán compararse. ¿Cómo se hace la evaluación de un estudio de impacto ambiental en Australia o en Canadá? Y no me va a decir que ellos son más laxos que nosotros. No, pues, Pero lo tienen que hacer bien. así es. Y tienen que tener autoridad para que puedan firmar una resolución y no les tiemble la mano. Y para eso, quiera o no, tenemos que arreglar el sistema judicial y la fiscalía. Porque están acusando también malamente a funcionarios que no han hecho nada incorrecto. De acuerdo. De acuerdo, señor Gávez. Muchas gracias pues, por estas interesantes declaraciones, por esta interesante explicación. Exploración, se me dio la palabra. Lo cierto es que nuestro modelo es inversión y exploración. Exacto. Y eso requiere claridad. Este tema de las concesiones ociosas destruye la relación entre la inversión y la exploración. No puede haber inversión sin exploración, porque un proyecto minero tiene que tener rentabilidad, tiene que alargarse en el tiempo. Y además se nos agota por más. Podríamos tener un depósito que en 3 meses hacemos dinero y se acaba. Así es. Como pasó en Andalibia con el LAS. Así es. Se comieron toda la inversión del sector privado, no de exploración, y Bolivia. Y no vayamos tan lejos, que fue lo que pasó acá con Camisea. Así es. Aquí en Camisea, Shell invirtió más de 3.500 millones. Luego escuché a Carlos Herrera de Calci decirle 500. 500 millones fue la última parte. Ya no metieron los pichados aquí en Montonero. Pero 3.000 millones habían previamente. Y eso es lo que está haciendo que tengamos de regalo, y mirás, Hasta ahora. hasta el día de hoy. Cuando se agote, vamos a ver. De acuerdo, señor Árboles. Clarísimo, le agradezco infinitamente y seguiremos conversando más adelante. Un gusto como siempre. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así avanzamos y este proyecto se consolida. Gracias.